Saludos, internauta. ¿Sabías que la civilización griega inventó los Juegos Olímpicos? ¿O que ya habían descubierto la circunferencia de la Tierra? En este video voy a hablar sobre quiénes fueron los griegos y su cultura, creencias y manera de vivir. Comenzamos. La civilización griega, también conocida como la antigua Grecia, fue una de las civilizaciones más influyentes en la historia occidental. Surgió alrededor del siglo 8 a.C. y alcanzó su máximo esplendor en el siglo 5 a.C. La civilización griega se destacó en diversos campos como la política, la filosofía, la literatura, el arte, la ciencia y la arquitectura. La antigua Grecia estaba compuesta por una serie de ciudades-estado independientes, siendo Atenas y Esparta las más conocidas. Atenas fue un centro cultural político y prominente, conocida por su democracia y por albergar a grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Esparta, por otro lado, se destacó por su gobierno militarista y su disciplina militar. Su origen. La civilización griega se originó alrededor del año 2600 a.C., con la aparición de la cultura minoica en la isla de Creta. Sin embargo, el periodo más conocido y estudiado de la civilización griega es la Edad de Bronce, que se desarrolló entre los años 2000 a.C. y 1200 a.C. Durante este periodo, los griegos experimentaron un importante crecimiento económico y cultural, estableciendo una red de ciudades-estado independientes conocidas como polis. Las dos polis más destacadas fueron Atenas y Esparta. El periodo conocido como la Edad Oscura griega, siglos 7 y 8 a.C., fue un momento de declive en el que la civilización griega sufrió invasiones, migraciones y una disminución en la actividad cultural. Sin embargo, hacia el siglo 8 a.C., la civilización griega experimentó un renacimiento conocido como el período arcaico. Durante el período arcaico, los griegos comenzaron a establecer colonias en diferentes regiones del Mediterráneo, lo que contribuyó a la difusión de su cultura y a la expansión de su influencia. Las polis de Atenas se convirtieron en un centro cultural y político importante, dando lugar al nacimiento de la democracia ateniense. El periodo más conocido y estudiado de la civilización griega, siglos 12 y 8 a.C., fue un momento de declive en el que la civilización griega sufrió invasiones, migraciones y una disminución en la actividad cultural. Sin embargo, hacia el siglo 8 a.C., la civilización griega experimentó un renacimiento conocido como el período arcaico. Durante el período arcaico, los griegos comenzaron a establecer colonias en diferentes regiones del Mediterráneo, lo que contribuyó a la difusión de su cultura y a la expansión de su influencia. Las polis de Atenas se convirtieron en un centro cultural y político importante, dando lugar al nacimiento de la democracia ateniense. El periodo más conocido y estudiado de la civilización griega es el periodo clásico, que abarcó desde el siglo V a.C. hasta el siglo IV a.C. Durante este tiempo, Atenas alcanzó su máximo esplendor y se convirtió en el epicentro cultural y político de la civilización griega. Grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles florecieron durante este periodo, así como importantes dramaturgos como Sófocles, Eurípides y Esquilo. La civilización griega tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la cultura occidental. Sus avances en el arte, la filosofía, la política, la literatura y la ciencia sentaron las bases para la cultura europea posterior. Además, la expansión del Imperio Macedonio bajo el liderazgo de Alejandro Magno llevó la cultura griega a diferentes partes del mundo conocido en ese momento, difundiéndola aún más. Su manera de gobernar. El gobierno de Atenas. En la antigua Atenas, el sistema de gobierno se basaba en una forma de democracia directa, conocida como democracia ateniense. A diferencia de las democracias modernas, donde los ciudadanos eligen representantes para tomar decisiones en su nombre, en Atenas los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones políticas. En Atenas, todos los ciudadanos varones mayores de edad tenían derecho a participar en la Asamblea Popular, Eclesia. Esta asamblea se reunía regularmente en el Ágora, la plaza principal de la ciudad. En la asamblea, los ciudadanos discutían y votaban sobre asuntos de importancia para las polis, ciudad-estado,
como la aprobación de leyes, la declaración de guerra o la elección de funcionarios públicos. Otro componente importante del gobierno ateniense era el Consejo de los 500, Boulé. Este consejo estaba compuesto por 500 ciudadanos elegidos por sorteo anualmente. Cada uno de los 10 grupos tribales de Atenas aportaba a 50 miembros del consejo. Los miembros del Boulé se encargaban de preparar los temas a ser discutidos en la asamblea, supervisar la administración pública y proponer políticas. Además, en Atenas se eligieron por sorteo otros funcionarios, como los estrategos, que eran los generales encargados de dirigir los asuntos militares y llevar a cabo las políticas decididas por la asamblea. Cabe destacar que aunque la democracia ateniense fue un sistema político único en su tiempo, no todos los habitantes de Atenas tenían los mismos derechos y privilegios. Solo los ciudadanos varones mayores de edad podían participar en la vida política. Las mujeres, los esclavos y los extranjeros no tenían derecho al voto ni a participar en el gobierno. En resumen, el gobierno de Atenas se basaba en la participación directa de los ciudadanos en la asamblea popular y en la elección de funcionarios públicos por sorteo. Esta forma de democracia directa fue una de las primeras manifestaciones del gobierno democrático en la historia y sentó las bases para los sistemas democráticos modernos. El gobierno de Esparta. En la antigua Esparta, en la Grecia clásica, el gobierno estaba estructurado de manera única y se caracterizaba por su sistema político y social conocido como la Constitución espartana. Este sistema se basaba en la idea de una ciudad-estado militarizada y se centraba en la formación y el mantenimiento de un ejército fuerte. En Esparta, el gobierno estaba compuesto por varios elementos principales. La diarquía. Esparta era gobernada por 2 reyes, que eran miembros de 2 linajes diferentes. Estos reyes tenían funciones principalmente militares y religiosas, pero su poder era limitado por otros órganos del gobierno. La Gerusía. Esta era una asamblea compuesta por 28 hombres mayores de 60 años y los 2 reyes. Eran elegidos de por vida y su función principal era actuar como un cuerpo de consejeros para los reyes. Tenían poderes legislativos y judiciales, y su papel era clave en la toma de decisiones importantes. La Apeya. Era una asamblea popular compuesta por ciudadanos espartanos varones mayores de 30 años. La Apeya tenía el poder de aprobar o rechazar las propuestas presentadas por la Gerusía y los reyes, y también elegía a los miembros de la Gerusía. Sin embargo, las decisiones finales seguían estando en manos de los reyes y la Gerusía. Los éforos. Eran 5 magistrados elegidos anualmente por la Apeya y su función principal era la supervisión de los asuntos cotidianos de la ciudad. Tenían poderes ejecutivos y judiciales y eran responsables de mantener la disciplina y el orden social. Los éforos podían incluso tomar medidas contra los reyes si se consideraba necesario. Es importante mencionar que en Esparta solo los ciudadanos espartanos, llamados espartiatas, tenían derechos políticos y estaban obligados a servir en el ejército. La mayoría de la población espartana estaba compuesta por periecos, habitantes libres pero no ciudadanos, y ílotas, esclavos. El gobierno espartano estaba diseñado para mantener un control estricto sobre la sociedad y garantizar la supremacía militar de la ciudad-estado. Se enfocaba en la formación militar desde la infancia y promovía valores como la disciplina, la obediencia y la lealtad al Estado. La estructura del gobierno espartano se basaba en la idea de mantener un equilibrio de poder entre los reyes, la Gerusía y la Apeya, con los éforos actuando como un órgano de control y equilibrio adicional. Este sistema político espartano se mantuvo durante siglos, aunque con algunos cambios a lo largo del tiempo. Sin embargo, la rigidez del sistema y su enfoque exclusivo en lo militar contribuyeron en parte a la eventual decadencia y caída de Esparta como una potencia en la Grecia antigua. Su sociedad. La sociedad de la antigua Grecia estaba estructurada de manera distinta en diferentes ciudades-estado, pero había ciertos elementos comunes que se pueden destacar. Aquí tienes una descripción general de la sociedad griega. Ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres adultos nacidos de padres ciudadanos y tenían derechos y responsabilidades políticas. En Atenas, la ciudadanía estaba limitada a los hombres mayores de edad que fueran libres y no esclavos. En Esparta,
Solo los espartanos de nacimiento eran considerados ciudadanos plenos. Esclavos. Los esclavos constituían una parte importante de la sociedad griega. Eran personas que habían sido capturadas en guerra o nacidas de padres esclavos. Los esclavos carecían de derechos y estaban subordinados a sus amos. Realizaban trabajos domésticos, agrícolas y comerciales. Mujeres. En la antigua Grecia, las mujeres tenían un estatus inferior al de los hombres. Su papel principal era el de esposas y madres, y su participación en la vida pública era limitada. En Atenas, por ejemplo, las mujeres no tenían derechos políticos y se esperaba que se ocuparan del hogar y la crianza de los hijos. Sin embargo, en Esparta, las mujeres tenían más libertad y estaban más involucradas en actividades físicas y deportivas. Aristocracia. La sociedad griega también estaba compuesta por una clase aristocrática formada por nobles y terratenientes ricos. Estas familias aristocráticas tenían un poder político y económico y ejercían una influencia significativa en la vida de la ciudad. Metecos. Los metecos eran extranjeros que vivían en las ciudades-estado griegas, generalmente por razones comerciales. No tenían ciudadanía plena, pero gozaban de ciertos derechos y contribuían a la economía y a la cultura de las polis. Mitología. La mitología griega es un conjunto de relatos y creencias que conforman la tradición mítica de la antigua Grecia. Estos relatos se transmitieron a través de generaciones y se convirtieron en parte integral de la cultura griega, influyendo en su literatura, arte y pensamiento filosófico. La mitología griega abarca una amplia variedad de dioses, héroes, monstruos y eventos legendarios, y su comprensión puede ser bastante compleja debido a la cantidad de personajes y sus interconexiones. A continuación, voy a hablar de una visión general detallada de algunos de los aspectos más importantes de la mitología griega. El origen del mundo. Según la teología de Hesíodo, al principio solo existía el caos, una entidad amorfa y primordial. Luego surgieron Gaia, la tierra, Urano, el cielo, y Eros, el amor. Gaia y Urano se unieron y engendraron a los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros, los dioses olímpicos. Los titanes fueron derrocados por sus hijos, los dioses olímpicos, liderados por Zeus. Los 12 dioses principales que conforman el panteón olímpico son Zeus, dios del cielo y del rayo, y rey de los dioses; Hera, diosa del matrimonio y la familia; Poseidón, dios del mar; Hades, dios del inframundo; Afrodita, diosa del amor y la belleza; Apolo, dios del sol, la música y las artes; Artemisa, diosa de la caza y la naturaleza; Ares, dios de la guerra; Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra justa; Hermes, dios de los viajes y los mensajes; Deméter, diosa de la agricultura; y Hestia, diosa del hogar y la arquitectura. Los héroes. La mitología griega está llena de héroes legendarios que llevaron a cabo hazañas heroicas. Algunos de los héroes más conocidos son Hércules, Jasón y los argonautas, Perseo y Teseo. Las historias de amor. La mitología griega está repleta de historias de amor apasionado y trágico. Por ejemplo, el romance entre Eros, Cupido y Psique, el amor prohibido entre Orfeo y Eurídice, y la famosa historia de amor de Romeo y Julieta, protagonizada por los amantes de Tracia, Orfeo y Eurídice. Los mitos y leyendas. La mitología griega también incluye una serie de mitos y leyendas, como la historia del rapto de Perséfone por parte de Hades y la posterior negociación de su madre, Deméter, para su liberación, lo que explica el ciclo de las estaciones. Otros mitos importantes incluyen el mito de Prometeo, quien robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, y el mito de Ícaro, quien voló demasiado cerca del sol con alas hechas de cera y plumas. Los monstruos y criaturas míticas. La mitología griega está llena de monstruos y criaturas míticas. Algunos de los más famosos incluyen Medusa, una de las 3 gorgonas, con cabellos de serpientes y la capacidad de convertir en piedra a aquellos que la miraran directamente a los ojos. Quimera, una criatura con cuerpo de león, cabeza de cabra en su espalda y una serpiente como cola. Minotauro, una bestia con cuerpo de hombre y cabeza de toro, encerrado en el laberinto de Creta y finalmente derrotado por Teseo. Hidra de Lerna, un monstruo acuático con múltiples cabezas de serpiente.
Si se le cortaba una cabeza, crecían 2 más en su lugar, y era famosa por su combate contra Hércules. Cíclopes, gigantes con un solo ojo en el centro de la frente, eran guerreros expertos y se les atribuye la fabricación del rayo de Zeus y otros artefactos divinos. Sirenas, criaturas con la mitad del cuerpo de ave y la mitad de mujer, conocidas por su canto melodioso que atraía a los marineros hacia su muerte. Su filosofía. La filosofía en la antigua Grecia fue un campo de estudio y reflexión que buscaba comprender el mundo y la existencia humana a través de la razón y la argumentación lógica. Se desarrolló principalmente entre los siglos 6 a.C. y 6 después de Cristo, y sus ideas y conceptos han tenido una influencia profunda en la historia del pensamiento occidental. En la antigua Grecia, la filosofía no era una disciplina académica formal como lo es hoy en día, sino que se practicaba en forma de diálogos y discusiones entre filósofos y sus seguidores. Aunque no había una única escuela filosófica, podemos identificar varias corrientes de pensamiento que florecieron en esa época. Filosofía presocrática. Los primeros filósofos, conocidos como presocráticos, se centraban en explicar el origen y la naturaleza del universo mediante la razón y el pensamiento racional. Filósofos como Tales de Mileto, Heráclito y Parménides especulaban sobre la existencia de un principio fundamental, arjé, que subyacía a todas las cosas. Sofistas. Los sofistas eran maestros de la retórica y la argumentación, enseñaban habilidades prácticas como la oratoria y la persuasión, y cuestionaban las creencias tradicionales y los conceptos morales establecidos. Protágoras, por ejemplo, afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, lo que sugería que la verdad era subjetiva y relativa. Epicureísmo. Fundado por Epicuro, el epicureísmo buscaba la tranquilidad y la felicidad a través del placer moderado y la ausencia de dolor. Epicuro enseñaba que la clave para alcanzar la tranquilidad era evitar los excesos y las pasiones desenfrenadas. Estoicismo. El estoicismo, fundado por Zenón de Sitio, sostenía que la virtud y el autocontrol eran fundamentales para alcanzar la paz interior y la sabiduría. Los estoicos creían en la aceptación de los eventos naturales y la aceptación ante las circunstancias externas, enfocándose en el desarrollo de la virtud y la razón. Escepticismo. Los escépticos, como Pirrón de Elis, adoptaron una postura de duda y suspensión del juicio, cuestionaban la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto y abogaban por la suspensión del juicio en todos los asuntos. Estas escuelas filosóficas no solo abordaban cuestiones abstractas y teóricas, sino que también tenían una gran influencia en la vida cotidiana de los ciudadanos griegos. La filosofía se entrelazaba con la política, la ética, la ciencia y la educación, y los filósofos eran considerados guías intelectuales y morales en la sociedad. Aportes a la ciencia. En la antigua Grecia se fomentaba el pensar y hacer nuevos descubrimientos y experimentos. Algunas de las ramas de la ciencia que se desarrollaron en la antigua Grecia son: matemáticas. Los griegos hicieron numerosas contribuciones al campo de las matemáticas. Pitágoras y su escuela desarrollaron el teorema de Pitágoras, que establece que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. También introdujeron la idea de las proporciones matemáticas y exploraron la geométrica. Liderados por Euclides y su obra Elementos, considerada una de las obras más influyentes en la historia de las matemáticas. Astronomía. Los astrónomos griegos realizaron importantes observaciones y cálculos astronómicos. Tales de Mileto predijo un eclipse solar en el siglo VI a.C. Aristarco de Samos postuló que la Tierra giraba alrededor del Sol, y aunque su teoría no fue ampliamente aceptada en su época, sentó las bases para el desarrollo del heliocentrismo. Hiparco de Nicea fue uno de los astrónomos más destacados, catalogó estrellas y desarrolló un sistema de magnitudes estelares. Medicina. La medicina griega antigua fue pionera en el enfoque racional y científico para el tratamiento de enfermedades. Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, formuló el famoso juramento hipocrático y propuso un enfoque sistemático basado en la observación y la recopilación de datos. Galeno, otro destacado médico griego,
realizó numerosas investigaciones y escribió extensamente sobre anatomía, fisiología y enfermedades. Biología. Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, realizó importantes contribuciones al campo de la biología. Estudió y clasificó una amplia variedad de organismos y estableció la idea de una escala en la naturaleza, donde los seres vivos se organizan jerárquicamente. Su trabajo sentó las bases para la taxonomía moderna. Física. En el campo de la física, Arquímedes fue uno de los científicos más destacados. Realizó importantes investigaciones en hidrostática y desarrolló el principio de la palanca y el principio de Arquímedes, que explica el empuje que experimenta un cuerpo sumergido en un fluido. Además, hizo contribuciones a la óptica y la geometría. Lógica. Los griegos también sentaron las bases de la lógica formal. Aristóteles desarrolló la lógica aristotélica, estableciendo reglas y principios para el razonamiento deductivo. Su trabajo influyó en el desarrollo de la lógica y la metodología científica posterior. Geografía. Eratóstenes, un astrónomo y geógrafo griego, calculó de manera impresionante la circunferencia de la Tierra utilizando mediciones y cálculos trigonométricos. También propuso la división de la Tierra en latitud y longitud y realizó contribuciones al estudio de la cartografía. Teatro y literatura. Aunque no es un campo científico en sí mismo, el teatro y la literatura griega antigua tuvieron un impacto en la cultura y la sociedad de la época. Obras de dramaturgos como Sófocles, Eurípides y Aristófanes abordaron temas filosóficos, políticos y sociales, lo que contribuyó al desarrollo de la reflexión crítica y al pensamiento intelectual. En conclusión, la civilización griega, también conocida como la antigua Grecia, fue una de las civilizaciones más influyentes en la historia occidental. Surgió alrededor del siglo 8 a.C. y destacó en diversos campos como la política, la filosofía, la literatura, el arte, la ciencia y la arquitectura. Su legado perdura en la cultura occidental hasta el día de hoy. La sociedad griega estaba compuesta por ciudadanos con derechos políticos, esclavos, mujeres, con roles limitados, aristocracia y extranjeros. Además, la mitología griega desempeñó un papel fundamental en su cultura, influyendo en la literatura, el arte y el pensamiento filosófico. Dale like y suscríbete para más videos de ese estilo. Estaré subiendo un video de ese estilo semanal, así que si te gustó el video, compártelo con tus conocidos para más videos así. Hasta la próxima.